Entonces, bueno, pues voy a apagar el celular. Solamente para presentarte, bueno, yo creo que todo el mundo sigue tu trayectoria. Yo no puedo leer toda la trayectoria, pero está en internet para quien pueda profundizarlo más. Solamente diré que tienes el doctorado por la Universidad de Sevilla y por la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Es quien nos apoyó para darle el título a este curso, por cierto. Gracias a tu sugerencia de ciclos y siglos, que es con lo que lo bautizamos. Por otro lado, también, bueno, pues lo que han sido tus estudios en torno a la Nueva España, muy particularmente y en un principio de los agustinos, pero después también incursionaste en otras órdenes religiosas e inclusive en el campo de las religiosas. Pues, ¿qué más podría yo decir de ti? También eres novelista, porque has publicado 2 novelas. Tengo entendido que estás sobre la tercera novela, Filosofía y Letras. También profesor invitado en la Universidad Iberoamericana, en fin, en universidades también extranjeras y demás. Y pues de tus libros, yo creo que son obligados a todos los que nos dedicamos a la época virreinal, pues a consultar tu bibliografía, porque has desarrollado una cantidad de estudios, tanto estudios muy académicos como también publicaciones para un público amplio, como lo que estás publicando ahora en Relatos e Historias, que algunos de esos artículos son muy novedosos sin lugar a dudas. Es decir, que tú abres el cajón y tienes temas para seguir y seguir y seguir, y sobre todo para dar tus clases, y en esto, sobre todo, del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Te damos la bienvenida a la segunda parte de este ciclo, que ha sido muy bienvenida por parte de quienes nos siguen. Y yo no sé, Carlos, si quieras dirigir algunas palabras antes de darle la palabra a Antonio. Bueno, yo solamente quería insistir en que es un verdadero gusto, un honor presentar aquí a Antonio Rubial. Ya has dicho mucho de su obra. Quiero decir que para mí fue un descubrimiento, porque conocí primero sus libros que antes de tener la oportunidad de conocerlo personalmente. Y en efecto, los que hizo sobre la provincia de San Agustín me resultaron fundamentales, aun cuando no soy estudioso de la Nueva España, como tú dijiste. Creo que se trata de libros que pueden ser, que son para un público más amplio, simplemente el interesado en la historia de México y en particular en la forma como llegaron las órdenes mendicantes y la forma como se fueron estableciendo en México. Así es que es una lectura, como tú lo dices, obligada, y Antonio Rubial nos sigue amenizando con sus conocimientos. En particular, ahora lo veo muy a menudo en la revista Relatos e Historias, donde casi mensualmente nos ha estado entregando un artículo sobre su conocimiento, en particular del santoral religioso en este momento. Y pues creo que es muy importante tenerlo entre nosotros y conocer lo que esta tarde podrá decirnos al respecto de este siglo tan complicado para la historia, pero rico también en todo lo que se ha indagado a propósito. Así es que sin más, pues le damos la palabra a Antonio Rubial, si no tienes inconveniente. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, a Manuel, a Carlos. Estoy pues muy contento de estar aquí en este ciclo de conferencias sobre ciclos y centenarios. Y a mí me tocó pues el primer centenario, ¿no? El primer centenario que se dio en 1621. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve bien? Y este primer centenario de la conquista me va a servir para hablar precisamente de este siglo XVII, el siglo de la integración, ¿no?
Y no solamente vamos a hablar, obviamente, de la ceremonia del centenario, sino también pues, del contexto político, económico y social, tanto de España como de Nueva España. Sabemos de este centenario gracias a una publicación que hizo este extremeño llamado Arias de Villalobos, que publicó en 1623 un canto intitulado Mercurio y la jura de Felipe IV en la Ciudad de México. Esto se había realizado en 1621, los miembros del ayuntamiento pagan la edición y se dedica al marqués de Montes Claros, que no es en este momento el virrey. En este momento el virrey es el marqués de Gelbes y vamos a ver en qué circunstancias se publicó, pero antes quisiera que explicarles pues un poco este extraño, muy extraño, una extraña conmemoración, porque de hecho fue una conmemoración frustrada, ¿no? El canto intitulado Mercurio comienza con este poema. Antes que el peine entre en barba, como el año mozo y viejo, hacia el tiempo centenario, tanillo que hoy nace el tiempo. Los reyes santos de España, reina el vivo, vive el muerto, de esta patria cuenten años, 100,000, como hoy cuentan 100. Este poema nos habla precisamente del tema del centenario que se celebró 2 años antes, en 1621, y que se esperaba fuera una celebración muy ostentosa para celebrar los 100 años, y el Paseo del Pendón, que se celebraba el 13 de agosto todos los años, que era un festejo, recuerdan que llevaba el pendón de Cortés y el pendón real desde las casas del ayuntamiento hasta la iglesia de San Hipólito, donde se celebraba una misa y corridas de toros. Ese año se esperaba que fuera apoteósico. Pero el 31 de marzo de 1621 muere Felipe III, llegan las noticias a todas las ciudades del imperio y, por lo tanto, pues el 13 de agosto se vio empañado por el luto, ¿no? El festejo se realizó sin muestras de alegría, dice el mismo Arias de Villalobos, sin salvas ni cohetes, ¿no? Pero sí se hizo una misa y un sermón a San Hipólito. Y precisamente el Mercurio nos habla de eso que se esperaba que fuera la fiesta, ¿no? Tienen el biombo del encuentro entre Cortés y Moctezuma. Este biombo se encuentra en la colección Manamex y un poco refleja lo que era el Paseo del Pendón, ¿no? El pendón es ¿no? Y 100 caballeros de lo más granado de la Nueva España llevaban el pendón desde las casas del ayuntamiento hasta San Hipólito. En el canto intitulado Mercurio, que fue encargado por el ayuntamiento, como vimos, Arias de Villalobos dice que escribió varios villancicos y versos para el certamen poético del 13 de agosto. Y él los publica ahí, o sea, esto sí se hizo. Y el poema además describe los hechos de la conquista, exalta a Cortés, extremeño, como el mismo Arias de Villalobos, y habla también de las grandezas de la Ciudad de México, ¿no? Y habla de 3 santos que participaron en la conquista. Bueno, 2 santos y la Virgen de los Remedios, ¿no? Santiago, San Hipólito, y el tema central es el triunfo sobre la idolatría, ¿no? Un poco lo que vemos aquí, ¿no? La Santa Cruz que llega con los franciscanos y que expulsa a los demonios. De Santiago Matamoros dice Arias de Villalobos, y aquí el sin par Santiago Matamoros con sangre infiel manchó sus limpios poros. Aquí hollando en su frisón potranco, la tierra de cristianos enemiga, con la idólatra tinta firmó en blanco, la fe entonces en grano y ya en espiga, ¿no? Santiago fue uno de los santos que apareció varias veces durante la conquista y de hecho la ciudad de Tlatelolco que se tomó primero se puso bajo su patronato, ¿no? Santiago Tlatelolco. El segundo santo, San Hipólito, recuerdan, cuyo fiesta se celebraba el 13 de agosto. Víctor Quemada dice que de hecho la conquista fue el 12, pero era día de Santa Clara, y Santa Clara pues, no era una santa muy propia para celebrar la conquista. Pero el 13, celebrar a San Hipólito, dice de él Arias de Villalobos: en buen terruño echaste tus semillas,
San Lorenzo, porque San Lorenzo había convertido a San Hipólito en la cárcel, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, San Hipólito era su guardia. Pues por la fe y por ti muere arrastrado. San Hipólito murió arrastrado por unos caballos, su mismo nombre significa eso, el arrastrado por caballos. El que hoy entró triunfando entre nosotros, hecho Santiago, es decir, como si fuera Santiago, en no domados potros, entra Hipólito, santo en Nueva España, que si a ti te la dio el hijo de España, a los hijos de España la volviste, en mundo oculto entre nación extraña, pues hijo de la Roma antigua fuiste, las llaves de esta corte a cargo toma, que en ti a Roma las da otra nueva Roma, ¿no? Muy interesante la referencia a este Santiago que recibió, a este Santiago San Hipólito, que recibió la fe de San Lorenzo. Aquí tienen San Lorenzo de Andrés de Concha a fines del 17, y San Lorenzo es patrono de España, y igual que Nueva España recibió la fe de España, San Hipólito recibió la fe de San Lorenzo. Y en este cuadro de principios del 18 aparece San Hipólito cabalgando sobre el águila y el nopal, y San Lorenzo martirizado de un lado y San Hipólito arrastrado por los caballos del otro. Es muy, muy interesante porque esta relación entre San Lorenzo y Hipólito le sirve a Arias de Villalobos para hablar de los dos santos, ¿no? Y para hablar, por supuesto, del orgullo local alrededor de este santo que fue el santo de la conquista. También Arias de Villalobos habla de la Virgen de los Remedios. Exactamente el mismo año de la celebración salía publicada también por instancias del ayuntamiento la primera historia de una aparición, historia del principio y progreso del origen de las venidas a México y milagros de la Santa Imagen de Nuestra Señora de los Remedios. La imagencita había venido con los conquistadores. En 1077 se organiza el primer traslado para pedir lluvias. El ayuntamiento es el patrono del santuario, y es muy interesante porque en la portada de esta primera obra de 1621 aparece el escudo de armas de la ciudad, ya con el emblema del águila y la serpiente. Es interesante, vamos a ver cómo este emblema es parte indígena, pero es también parte cristiano, porque la serpiente aparece con el ámbito cristiano. También habla de Felipe de Jesús. Felipe de Jesús todavía no es beatificado, pero murió a fines del siglo XVII en Japón, y Felipe de Jesús está a punto de ser beatificado. Y las noticias llegan a México, ¿no? Y Arias de Villalobos dice: el lago de Babel de sangre aljibe, es decir, el lago de la Laguna de México, almas le ofrenda a Cristo por martirio, es decir, las almas de los franciscanos que murieron en Japón. Que a Enzo y a Japón las venas llama, rotas con lanza en cruz del Taiko-sama, ¿no? Es decir, hace una referencia a la sangre del martirio de Felipe de Jesús con la sangre que se ofrecía a los dioses en la antigua Tenochtitlan. Las imágenes que Villalobos presenta en su poema debían inspirar los emblemas, carros alegóricos y todo el aparato festivo, pero la celebración de San Hipólito quedó eclipsada, ¿no? por los festejos que se celebraron 2 días después, el 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, ¿no? El 13 se celebró la muerte de Felipe III y el 15 se celebró la jura de su hijo Felipe IV, ¿no? Con un gran despliegue festivo, lleno de color, música, mucho ruido. El ayuntamiento también se encargó de este festejo, pero el tema central no fue la conquista, sino la sujeción del reino de Nueva España a Castilla, ¿no? No tenemos ninguna imagen de este magno evento, ¿no? que un poco sustituyó la celebración del 13 de agosto, pero tenemos una gran cantidad de imágenes, francesas sobre todo, de lo que eran estas celebraciones. Aquí tienen algunos de los personajes que aparecían en esas celebraciones y que son descritos así por Arias de Villalobos. Por ejemplo, el alférez real, el que portó el estandarte de la ciudad, según Arias de Villalobos, vendría vestido de una forma muy semejante a este personaje, ¿no? Con un caballo enjaezado, con plumas por todos lados, ¿no? Con trompetas, tambores, atabales,
¿no? Todo esto lo describe. Los reyes de armas, estos personajes que portaban las armas de la corona de Castilla y de León, ¿no? Con los maceros, en este caso tienen un macero en un edificio medieval, ¿no? En esa jura descrita por Arias de Villalobos, en la edición de 1623, se habla de los edificios de la Plaza Mayor, la Catedral, el Palacio, la Casa del Ayuntamiento, todos decorados con terciopelos y banderas. El alférez real, que era Fernando de Angulo Reynoso, que pagó de hecho todo el festejo, fue encargado de portar el pendón real acompañado de los reyes de armas. En un templete colocado frente al palacio, la audiencia y el ayuntamiento recibieron el pendón y juraron fidelidad al nuevo rey, y asistieron también el consulado de comerciantes, los gobernantes indios de Tenochtitlan y Tlatelolco, entre ellos estaba Antonio Valeriano, el nieto del famoso Antonio Valeriano, ¿no? Que ya había muerto, y el arzobispo Juan Pérez de la Serna con su cabildo, y los provinciales de las órdenes religiosas. Bien, fue todo un acto verdaderamente ostentoso. Posiblemente haya habido también un mitote indígena, como este que aparece en varios biombos, o los gobernantes indígenas de Tlatelolco y Tenochtitlan llegaron vestidos a la usanza indígena, ¿no? Después de la jura, dice Arias de Villalobos, bajo el ruido de cañones y salvas y la música de trompetas, chirimías, tambores, dos grandes construcciones pirotécnicas estallaron en fuegos de colores y en cohetes. La primera era un león sobre un mundo, que estaba en un castillo de 6 cuerpos y de su boca salía el nombre de la ciudad. El segundo era un águila con el plus ultra, recuerda que es el símbolo de España, y estaba sobre un monte que estalló como un volcán, como el Etna, dice Arias de Villalobos, en cohetes y buscapiés. Aquí tienen el águila y el león, los dos símbolos de la monarquía hispánica, ¿no? Y las otras dos escenificaciones fueron una sobre Lepanto y la única relacionada con México, una sobre el Imperio Mexica, ¿no? Esta escenificación de Lepanto se hizo así. Dice, 2 galeras reales de fanal, una cristiana y otra turca, con las armas y divisas de sus dueños, salieron lanzando municiones, bombas, tiros y buscarruidos. Y por supuesto, la Armada Española vence a la turca, ¿no? Como pasó en Lepanto. Y en la última, 2 canoas artificiales despidieron copiosísimos fuegos japoneses, así dice, muy de ver, estando en ellas la figura del rey Moctezuma y de otros, sus naturales caciques, arrodillados ante un león real. Es la alusión única a México Tenochtitlan y es una alusión muy importante, ¿no? Aquí tiene la Virgen del Rosario, un personaje clave en la batalla de Lepanto, recuerdan, fue la que se le consideró como la patrona que logró el triunfo español sobre los turcos. Este es un grabado que se hizo en México más o menos por esas fechas, por las fechas de la batalla de Lepanto. Y aquí tenemos a Moctezuma, ya en imágenes muy tardías, en unas danzas que se hacían de Moctezuma, y en este Moctezuma que está ofreciendo las llaves del reino al virrey entrante, ¿no? Con su corona ya en el piso. Y vamos a ver, Moctezuma es muy importante a futuro porque se convertirá en el rey de México y en el símbolo del pacto entre España y Nueva España. Y por supuesto debió haber habido en todos lados el escudo de armas de la ciudad, como nos lo muestra la portada de la historia de la Virgen de los Remedios del Padre Cisneros, ¿no? El águila original, que aparece por ejemplo aquí en la base del convento de la iglesia de Tecamachalco, era el águila real de guerra, ¿no? Es el águila que está gritando Atl Tlalchinoli, ¿no? Que son 2 símbolos de la guerra, agua y fuego, o tierra quemada. Tiene su corona, su copili, porque es un águila que representa a la monarquía indígena y por supuesto originalmente a Huitzilopochtli. No tiene ningún tipo de águila, ¿no? Aparece en un interesantísimo catecismo de San Sebastián, del barrio de San Sebastián, aparece el símbolo de los Moctezuma, ¿no? Que estaban ahí viviendo en ese barrio, también con el copili y con una flecha que representa a San Sebastián y sobre el nopal, ¿no? Y la representación ya que México adquirió como su emblema
de ciudad fue el águila con la serpiente y el nopal. No aparece el nopal en la parte esta, ¿no? Muy interesante que al final había 4 grandes esferas en el templete. Esas esferas que representaban a los 4 continentes que gobernaba el imperio, estallaron y de ellas salieron innumerables palomas con los picos dorados para dar la noticia a toda la ciudad de la jura, ¿no? En un cuadro interesantísimo del Museo de Los Ángeles aparece precisamente estas esferas lanzando palomas, que son las originales piñatas, ¿no? Lanzando palomas y regalos en un acto así como de despliegue. También a cada rato, obviamente, los miembros del ayuntamiento lanzaban monedas al pueblo para celebrar, digamos, como una especie de bolo padrino, para celebrar la jura del nuevo monarca. Inmediatamente el arzobispo, que estaba en uno de los balcones cercanos a la plaza, baja de los balcones, entra a la catedral y oficia el Te Deum con la capilla de la catedral, con los niños cantores. Entre los cantores había un mulato que se llamaba Luis Barreto, que era un castrati y que tenía una voz maravillosa, ¿no? Deleitó a todos ellos con los villancicos que había escrito Arias de Villalobos. Villancicos, dice, de jubilación y llanto, ¿no? Porque se combinaban la muerte del rey Felipe III y la jura de Felipe IV, ¿no? Y por supuesto fueron también invitados los provinciales de las órdenes religiosas y esto nos muestra el papel de la Iglesia como garante del imperio universal católico, ¿no? El 13 de agosto era una celebración que solamente se hacía en la Ciudad de México, ¿no? Cada ciudad tenía sus propias celebraciones, su propio paseo del pendón, y cada ciudad celebraba la fiesta del pendón en días distintos. El caso de Puebla, ¿no? Puebla recibió el escudo de armas de Carlos V en 1033 y celebraba su fiesta patronal el día de San Miguel, el 29 de septiembre, ¿no? Querétaro, que fue fundado también por un cacique otomí y los franciscanos, estaba dedicado a Santiago, precisamente a Santiago Apóstol, y el 25 de julio se celebraba su fiesta igual que Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco también no celebraba el 13 de agosto, sino el 25 de julio, que era la fiesta titular del santo patrón. Este es el escudo de armas de Querétaro. Vamos a ver cómo la fiesta es importantísima en esas sociedades, ¿no? La importancia de la representación social de la fiesta es fundamental, porque tanto el templo como la fiesta son espacios de representación y sociabilidad, ¿no? Los templos, las plazas y las calles son los lugares donde se expresan las instituciones y se expresan a través de sus símbolos externos, sus santos patronos, sus edificios, sus trajes, sus estandartes, sus escudos de armas, ¿no? Y la fiesta precisamente hace visible esas instituciones, tanto las fiestas civiles como las fiestas religiosas, como el Corpus, la Semana Santa, o los aparatos mortuorios que conmemoran la muerte de los reyes ausentes en España, son importantísimos porque todas las instituciones se representan a sí mismas ahí, ¿no? En la fiesta estuvo la audiencia, porque no había virrey, el último virrey, el Marqués de Guadalcazar, había salido a gobernar el Perú unos meses antes de la llegada de las noticias de la muerte de Felipe III, y gobernaba la audiencia. Después vamos a ver la importancia de esta audiencia. Estaba también el ayuntamiento, por supuesto, las provincias religiosas, el consulado de comerciantes, todos se representaban a sí mismos en las ceremonias a partir de estos santos, edificios, trajes, estandartes, ¿no? Y muchos de ellos también dejaban memoria. Por eso tenemos la memoria de la fiesta, porque la memoria es importante. Las crónicas, las relaciones de fiestas, la consagración de templos, los sermones impresos, los archivos, las galerías de retratos, los cuadros genealógicos, todos hablan de esta memoria que debe conservarse, porque la fiesta es algo efímero. De no haberse conservado la memoria en este texto del que les he hablado, pues no sabríamos cómo fueron estas celebraciones, ¿no? Las celebraciones de 1621 nos muestran, por un lado, el orgullo local, es decir, el orgullo de la Ciudad de México.
la celebración del 13 de agosto deja ver el interés del ayuntamiento capitalino por mostrarse como representante del reino. Y ese mismo interés se ve el 15 de agosto, ¿no? El ayuntamiento de la ciudad representa al reino. Aquí no hay cortes como en Aragón, como en Cataluña, ¿no? Precisamente el ayuntamiento quiere que haya cortes, pero la corona no se los concede. Entonces, un poco la publicación del Mercurio y de la Jura manifiesta los símbolos que a lo largo de 100 años anteriores habían generado la identidad criolla de la capital virreinal. Pero al mismo tiempo se quiere mostrar y dejar patente que Nueva España era un territorio que dependía de Castilla por razones de conquista y que formaba parte de un imperio universal que gobernaba sobre las 4 partes del mundo, ¿no? Entonces, estos dos temas, el tema local y el tema global o universal, es lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Vamos a comenzar por el tema universal, ¿no? Recuerdan que Nueva España pertenece a un imperio multicultural que se había generado desde la época de Carlos V, pero sobre todo en la época de Felipe II, llega a su máxima esplendor, ¿no? Precisamente en 1580, Felipe II hereda, después de una gran cantidad de matrimonios a lo largo de casi 100, 200 años, entre Portugal y España, hereda la corona portuguesa. Por primera vez se fusionan España y Portugal en una sola cabeza, aunque Portugal mantiene una gran autonomía, ¿no? Además, Felipe II tiene guerras con Inglaterra, recuerdan, sobre todo con Isabel de Inglaterra, la famosa Armada Invencible, recuerdan, es vencida por una tormenta. Contra el Imperio Turco, hemos hablado de la batalla de Lepanto, la implantación de políticas religiosas, sobre todo el Concilio de Trento, que está concluyendo en la época de Felipe II, pues va a imponer una serie de reformas sobre la religión, confrontándola a el protestantismo, ¿no? Recuerdan que además en este momento las provincias unidas de Holanda, que forman parte del imperio, se rebelan contra el imperio. Las provincias unidas de Holanda son calvinistas, ¿no? Igual que Inglaterra es anglicana, hay territorios imperiales que se pasan al luteranismo, hay una serie de conflictos religiosos en el centro de Europa, referentes, pues, por supuesto, al nacimiento de la Reforma Protestante, y un poco el Concilio de Trento y la Contrarreforma son una respuesta católica ante ese fenómeno, ¿no? Además, Felipe II impone un mejor sistema de recaudación y, a pesar de todos los enormes gastos de la guerra, provocan la bancarrota, ¿no? Felipe II tiene que declarar 3 veces la bancarrota del Estado, está endeudado hasta el cuello con los banqueros genoveses, ¿no? Y a pesar de eso está construyendo este impresionante palacio, ¿no? Que ya se había comenzado desde la época anterior, el Palacio del Escorial, dedicado precisamente a San Lorenzo, ¿no? Toda la estructura del palacio parecería una parrilla como la de San Lorenzo. Además, un monasterio de monjes jerónimos, ¿no? Es un palacio, monasterio, un relicario, tiene una gran cantidad de reliquias de santos, y es el lugar donde Felipe II se retiraba. Ese es el imperio de Felipe II, el imperio más grande que jamás existió, ¿no? Con las posesiones portuguesas en África, toda la costa, en la parte de Arabia, en la India, por supuesto, en el sureste de Asia, y se acaba de abrir, digamos, Macao, ¿no? Esta digamos, colonia portuguesa que da contacto con China. En cambio, el Imperio Español estaba formado en Asia por Filipinas, por todas las posesiones americanas y sus posesiones europeas en Italia, en Flandes, ¿no? Y en algunos lugares del norte de África e incluso en las costas de Italia. Tenemos, fíjense, en Nueva España un territorio privilegiado porque tiene océano a los 2 mares. Vamos a ver esto después, ¿no? Cuando muere Felipe II, en 1599, lo hereda su hijo Felipe III, ¿no? Felipe III es un hombre muy piadoso, pero se preocupa más por las cosas de la corte que por gobernar, ¿no? Y entonces nombra como su valido al duque de Lerma, que tienen ustedes aquí, ¿no? Precisamente el que gobierna es el duque de Lerma. El duque de Lerma pone a toda su clientela en los puestos claves de gobierno, en los consejos, por supuesto,
Él es el que nombra a los virreyes, a las autoridades. Un sobrino suyo es nombrado virrey de Nápoles. Y gracias a este personaje, pues se van a comenzar a establecer algunos tratados de paz. Por ejemplo, con Inglaterra, Jacobo I Estuardo, Isabel no tuvo hijos, heredaron los hijos de su gran contrincante, ¿no? La reina de Escocia, María, que recuerdan fue asesinada por Isabel, y Jacobo I, es decir, James, ¿no? Primero, fue el que hizo la paz con Felipe III. Después hay tregua con las guerras de Holanda, ¿no? Los gastos son enormes, las arcas reales están casi vacías, ¿no? Y entonces establece una tregua de 12 años, ¿no? Y para que no se dijera que la católica España está pactando con los anglicanos y con los calvinistas, se lleva a cabo una política religiosa al interior, se expulsa a los criptomusulmanes o moriscos que habitaban el sur de la península. Durante 100 años se había insistido en que se les debía convertir, seguían practicando el Islam y entonces en 1609 se les expulsa. En este contexto, la Nueva España está en plena expansión, forma parte de esa expansión global, ¿no? El comercio interoceánico se intensifica precisamente desde fines del siglo... por favor, apaguen su micrófono. Se intensifica a fines del siglo XVI, ¿no? Nueva España es una gran productora de tintes y de cueros, ¿no? Y de una gran riqueza argentífera, ¿no? La riqueza argentífera pone las bases del sistema capitalista porque es la plata americana la que permite que el despegue capitalista impulsa el avance colonizador en el norte, ¿no? Además, Nueva España tiene una abundante mano de obra, ha terminado esta etapa catastrófica del siglo XVI, la gran mortandad, las grandes epidemias que devastaron a las comunidades indígenas, van a minorar su fuerza y las comunidades indígenas comienzan a incrementarse, comienzan a crecer, ¿no? Y esta es una mano de obra junto con los esclavos que vienen de África, los mestizos, que van a ser fundamentales en el gran despliegue de la Nueva España, en este siglo de la consolidación. Recuerdan que por 1569 se descubre el tornaviaje y Filipinas entra dentro del círculo, digamos, del comercio de Nueva España, que tienen el tornaviaje, y Nueva España se convierte en el centro de un, digamos, de un imperio comercial que abarca prácticamente todo el planeta. Este comercio hace de la Ciudad de México la ciudad más cosmopolita del mundo, ¿no? Aquí habitan nativos americanos de diversas lenguas, hay nahuas, otomíes, mixtecos, mazaguas, zapotecos, hay africanos y esclavos y libres de Costa de Marfil, Mozambique, Angola, el Congo, hay asiáticos, filipinos, hay una importantísima colonia filipina en el barrio de San Sebastián, por ejemplo, hay japoneses, ¿no? Llegan varias embajadas japonesas y algunos japoneses cristianos deciden quedarse aquí, ¿no? Un japonés, por ejemplo, tenía unos baños, un temazcali, al que iban los judíos conversos a bañarse, según un juicio inquisitorial que se hizo, ¿no? Los indios de la India, ¿no? Tailandeses, camboyanos, malayos, ¿no? Todo esto, asiáticos habían llegado en la nao de China o bien como esclavos, o bien como comerciantes, o bien como parte de séquitos que algunos de ellos se habían quedado en México. Europeos de varias regiones, andaluces, extremeños, vascos, canarios, ¿no? De las Islas Canarias, italianos de varias regiones, napolitanos, florentinos, venecianos, irlandeses, ¿no? Hay varios irlandeses, recuerdan, los irlandeses van a España, mandan a España a educar a sus hijos católicos, ¿no? Porque en Irlanda está prohibido, Irlanda pertenece a Inglaterra y está prohibida el catolicismo. Hay alemanes, Enrico Martínez, recuerda el famoso Henry Martin, ¿no? Un ingeniero alemán que vive en México, flamencos, pintores, ingenieros, ¿no? Como Adrián de Boot, en fin, hay una gran cantidad de hombres y mujeres de todo el mundo, ¿no? Aquí vemos en este cuadro algunas de estas representaciones, africanos, ¿no? Gente de todos los tipos, ¿no? Y colores y sabores, ¿no? Es una ciudad multiétnica, multicultural, donde se hablan muchas lenguas. La mayor parte de la población de la ciudad es bilingüe, ¿no? Porque
la gran parte de la población es indígena, pero hablan castellano, muchos de ellos, ¿no? Igual los africanos, los asiáticos, ¿no? Esta riqueza procede en buena medida de la minería, ¿no? Aquí tienen el Cerro de la Bufa, Zacatecas, recuerdan, se descubre en la década de los 40 del siglo XVI, comienza su gran auge conforme va pasando el siglo, ¿no? Es muy difícil todavía la explotación de Zacatecas en el 16, recuerdan por el tema de la famosa guerra chichimeca, ¿no? En la segunda mitad del 16 la guerra chichimeca detiene los avances hacia el norte porque los chichimecas asaltan las caravanas, roban, matan, capturan esclavos. La guerra a sangre y fuego también termina capturando esclavos chichimecas para hacer los esclavos en las minas. La guerra chichimeca va a ser devastadora, pero Miguel Caldera, un capitán mestizo, consigue firmar la paz con algunas tribus chichimecas, regalarles comida, caballos, vacas, y se fundan colonias tlaxcaltecas en la zona, y a partir del 1600 entonces comienza la gran expansión hacia el norte. Las minas zacatecas fructifican, ¿no? Y la plata americana, acuñada en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, llega hasta China, ¿no? Durante la dinastía Ming, vamos a ver, comienza a circular en China la plata mexicana. Las embajadas japonesas que llegan a principios del siglo, ¿no? Entre 1609, 1611, 12, son embajadas que buscan precisamente la plata de Nueva España, ¿no? Esta situación va a generar entonces una gran riqueza, ¿no? Y por supuesto, vamos a ver, esta riqueza también trae consigo la llegada masiva de gente hacia el norte, mulatos, mestizos, indígenas, otomíes, tlaxcaltecas, purépechas, africanos y una gran cantidad de criollos comienzan a llegar a la colonización del norte, ¿no? En la celebración de 1621 se nos muestra esto, ¿no? La corte virreinal. No hay un virrey, todavía, ¿no? Vamos a ver el primer virrey que llega, es un virrey muy nefasto, pero este virrey aparece aquí con los oidores, los tribunales, ¿no? Los oidores son el Tribunal de Justicia y están los tribunales de cuentas, ¿no? Y estas autoridades son nombradas por el Consejo de Indias, ¿no? Y el virrey es nombrado por los validos y por, obviamente, el rey, ¿no? El virrey generalmente es una persona que proviene de la nobleza, digamos, cortesana. Muchos de ellos traen títulos de condes y marqueses, ¿no? Como hemos visto, mientras que los oidores y los demás tribunales forman, digamos, una nobleza de toga, ¿no? Algunos de ellos son gente que se ha educado en las universidades españolas y que son nombrados para cumplir cargos, digamos, de oficio, para administrar justicia, para el cobro de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? De los virreyes, la mayor parte son segundones con títulos por parte de sus esposas, ¿no? Los títulos no son de ellos, el título principal lo tuvo el hermano mayor, ¿no? Entonces el segundón generalmente se casa con una viuda que tiene un título nobiliario y adquiere el título por su mujer. Son militares, muchos de ellos administradores, ¿no? Y finalmente, pues forman parte de este enorme aparato de gobierno, ¿no? Aquí tienen el gobierno de Nueva España, está clasificado en dos grandes sectores que dependen directamente del rey de España y del Consejo de Indias. Por un lado, el gobierno civil, ¿no? Representado por el virrey, ¿no? Y por las audiencias, ¿no? La audiencia de México, y después todos los gobiernos del norte, que tienen ustedes aquí, ahorita vamos a ver un mapa, ¿no? La gobernación Nuevo México, Nuevo León, Yucatán, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, y que tienen a su cabeza, están con la audiencia de Guadalajara, muchos de ellos, ¿no? Y tenemos aquí a los alcaldes mayores y corregidores, que serían los funcionarios locales, encargados de cobrar los impuestos y los tributos indígenas, ¿no? Y, por supuesto, los cabildos, ¿no? Y del lado eclesiástico estaría, por supuesto, el arzobispo de México y todos los obispos sufragáneos, con sus cabildos catedralicios, los curas párrocos seculares de las parroquias y las monjas que dependen de los obispos. Y por otro lado, el clero regular, siempre en conflicto con los seculares, ¿no? Las provincias religiosas,
los franciscanos, los agustinos, los dominicos y las últimas órdenes que llegan después. Y las franciscanas, las monjas que dependen de los franciscanos. Entonces, este esquema nos permite entender la participación de estos grupos en la gran ceremonia, ¿no? Hemos visto que la ceremonia, las dos ceremonias, la del 13 y la del 15, son ceremonias que nos muestran el espíritu local y el espíritu universal. Y precisamente en esas ceremonias se manifiestan estas corporaciones y estas autoridades, ¿no? Las autoridades como el arzobispo o el virrey o la audiencia, y las corporaciones como el Cabildo de la Ciudad de México, el Cabildo de la Catedral, el Consulado de Comerciantes, las provincias religiosas y los gremios y cofradías que son parte fundamental de la organización social de esta ciudad y de todas las ciudades del virreinato y de los pueblos indígenas incluso, ¿no? El corporativismo es lo que cohesiona, lo que organiza a la sociedad, ¿no? Los miembros de las corporaciones tienen derechos y obligaciones como corporación, tienen sufragio, es decir, pueden elegir a sus representantes, se autorregulan, tienen constituciones y estatutos, ¿no? Y tienen aparatos de representación, como hemos visto. Y el mundo simbólico es muy importante, como vamos a ver. Y estas corporaciones, obviamente, y las personas que participan ahí, establecen lazos clientelares, ¿no? Los lazos clientelares unen a las corporaciones y a las familias de los grupos poderosos con la gente de las capas medias y modestas, a través del compadrazgo, a través de los vínculos laborales. Todos estos grupos están más o menos funcionando armónicamente, más o menos funcionando porque vamos a ver el motín de 24. Los grupos de poder en Nueva España están todos representados en estas celebraciones de 1621. Los hacendados y terratenientes, que forman la nobleza criolla, ya no son, la mayor parte de ellos, descendientes de los encomenderos, ¿no? Los encomenderos han caído en desgracia, son un nuevo sector, ¿no? Aliados con los funcionarios, algunos van, la familia Velasco Altamirano, son descendientes del virrey Velasco, ¿no? Y controlan los ayuntamientos españoles en todas las ciudades. Pues están los mercaderes, muchos de ellos, la mayor parte, son andaluces, ¿no? Son los que controlan, de hecho, el consulado creado en 1592, pero también hay muchos vascos y judíos portugueses, que con la unión de las coronas entran a formar parte también de este núcleo de mercaderes. Ellos son los principales beneficiarios de la riqueza de las minas norteñas, porque gracias a las alianzas con los gobernadores del norte, como Nueva Vizcaya y Nuevo León, ¿no? Y gracias a sus grandes posibilidades de abasto de créditos, de mercancías, pues son los que se benefician principalmente de la riqueza minera, ¿no? Más, recuerdan, el gobernador de Nuevo León, Luis de Carvajal, que es un judío converso, en 1599 cae en desgracias, se le acusa de judío converso, su hermana y sus sobrinos y sobrinas llegan a la hoguera, él muere en la cárcel, y esto elimina a los portugueses judío-conversos del comercio que se esperaba del norte, ¿no? Entonces los judíos-conversos se van hacia el sureste de Asia. Su presencia en las minas de Tasco es muy, muy significativa porque están interesados ahora en abrirse hacia el mercado asiático, ¿no? Vamos a ver, su gran caída será hasta 1541, cuando la Inquisición comience la gran persecución contra los judíos portugueses a raíz de la independencia de Portugal en 1640. Aquí tiene la Ruta de la Plata, ¿no? Esta ruta, recuerdan, en el siglo XVI, recién terminada la guerra chichimeca, todos estos que eran antiguos presidios, es decir, fortalezas militares defensivas que acompañaban a las caravanas que llegaban a Zacatecas, comienzan a convertirse en ciudades más o menos prósperas, ¿no? San Miguel, Celaya, Salamanca, Irapuato, León, Aguascalientes, todas esas ciudades se convierten en prósperas villas españolas, ¿no? Con una gran cantidad de población mestiza, con desarrollo de agricultura, con haciendas, Querétaro se convierte en una ciudad con obrajes, ¿no? Una ciudad muy próspera, tanto así que a mediados del siglo consigue su título de ciudad y su escudo de armas. Y después hacia el norte siguen descubriéndose minas, ¿no? Aquí está el reino de Nueva Vizcaya con su capital en Durango, ¿no? Y está el camino de tierra adentro, llega incluso hasta Santa Fe. Chihuahua no se ha fundado, ¿no?
Chihuahua se funda hasta 1708, ¿no? Pero Santa Fe sí, aquí está Santa Fe, los franciscanos, y hay un gobernador en Santa Fe que están, digamos, llevando a cabo un proceso muy, muy lento de colonización en el norte. Estos son los reinos: Nueva Vizcaya, Nuevo León. Coahuila se funda hasta finales del siglo XVII, Nueva Galicia es el reino de Nueva España. Se fijan, esos territorios están muy vinculados con el centro, a través de la aristocracia, a través de los mercaderes, a través de la plata, a través del comercio, ¿no? Estos territorios, a pesar de tener una independencia bastante fuerte, se vinculan con el centro. En cambio, el sureste se está alejando, ¿no? La creación del Reino de Guatemala, de la Capitanía General, con Chiapas incluida, y la gobernación de Yucatán, ¿no?, que está más cercana al Caribe que a Nueva España, pues van a generar un sureste que no pertenece a Nueva España. En cambio, desde Oaxaca para el norte, esa es esta Nueva España que está en un momento de crecimiento y de consolidación. Esta consolidación se da no solamente por las minas, sino también por las misiones, ¿no? Aquí tienen un mapa con toda la cantidad de misiones franciscanas que se han fundado a lo largo del siglo XVII y todavía en el XVIII, a raíz de la creación de los colegios de propaganda FIDE, ¿no? Y las misiones jesuíticas. Este libro, La historia de los triunfos de nuestra Santa Fe, que escribió un jesuita llamado Andrés Pérez de Rivas, un misionero en Sinaloa, publica en Madrid esta obra, interesantísima, 1645, un poco atacando la secularización de las doctrinas que hizo Palafox y los ataques de Palafox a la compañía. Y este jesuita habla de algo que no es tan exitoso, ¿no? En 1616, ¿no? 5 años antes de la gran celebración del centenario de la Jura, una de las peores rebeliones indígenas del norte, la rebelión tepehuana, ¿no? Cobra la vida de 8 jesuitas, de cientos de colonos, indígenas, mulatos, españoles. En 1616 la rebelión pone en peligro incluso la ciudad de Durango, es ahogada en sangre, ¿no? Y la rebelión tepehuana nos muestra que todavía el norte no está colonizado, ¿no? Pero en cambio el centro es un territorio sumamente próspero. Aquí tienen un mapa donde están las diferentes estancias de ganado mayor y de ganado menor, el ganado ovino sobre todo, recuerdan, es el ganado que alimenta los obrajes textiles con sus lanas y que son propiedades tanto de una nobleza terrateniente, de los pequeños, de los conventos, de los cabildos indígenas, son propietarios de muchos de estos rebaños de ovejas. Y aquí tienen también los campos trigueros. No aparecen los campos de maíz, porque el maíz es siempre en todos lados, y los campos de caña de azúcar, ¿no? Los principales haciendas azucareras y cerealeras, ¿no? Aquí faltarían las pulqueras, que también comienzan a tener un gran éxito en este momento. Y nos muestra también estas haciendas una gran prosperidad y el surgimiento de esos sectores hacendados que están representados en los ayuntamientos, ¿no? Este cuadro de casas, que es del siglo XVIII, nos muestra una escena campirana, ¿no? Con sembradíos de caña, un trapiche y esta población ya muy mezclada, ¿no? Recuerdan, en un momento, en 1600, hay más negros, más africanos que españoles en la Nueva España, ¿no? Esto es muy significativo porque estos africanos llegan gracias al comercio de los portugueses y de sus colonias en África. La Iglesia, la otra gran institución social de esta época, ¿no?, representada, como hemos visto, por el arzobispo Juan Pérez de la Serna, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, los obispos comienzan a querer limitar a las órdenes religiosas evangelizadoras. Se celebra el Tercer Concilio Provincial en 1585. El arzobispo Pedro Moya de Contreras logra, por ejemplo, que los indígenas se sujeten a los frailes, pero como curas, ¿no?, ya no como doctrineros. También se logra, a partir de este concilio provincial, que las órdenes religiosas tengan que rendir cuentas a los obispos, que sean visitados por los obispos en sus iglesias como curas, ¿no? Puedan, sus haciendas comienzan a pagar diezmos a las catedrales, que estaban exentos, ¿no? Y también hay un aumento del clero secular y de las parroquias seculares en este momento.
En el Tercer Concilio Provincial se publica hasta 1621, otra fecha clave, ¿verdad? De nuevo, en 1621, el día del centenario, están publicando las actas del Tercer Concilio Provincial. Y esto hace que los obispos comiencen a presionar a los frailes evangelizadores para que se sometan a la catedral. Pero al mismo tiempo, en la última mitad del siglo, habían llegado nuevas órdenes religiosas que refuerzan el poder episcopal en las ciudades. Los jesuitas, ¿no?, que hemos visto se expanden hacia las misiones del norte, tienen una importantísima actividad como educadores en los colegios de las ciudades, los carmelitas descalzos, los mercedarios y los franciscanos descalzos o alcantarinos, ¿no? Todas estas órdenes religiosas, junto con el clero secular, la catedral, las parroquias, las catedrales y toda la organización eclesiástica, tiene en sus templos cofradías, hermandades, comienzan a surgir órdenes terceras entre los franciscanos, los dominicos, y las poblaciones urbanas y rurales están organizadas, cohesionadas a través de esas cofradías. El tema religioso y el tema eclesiástico es un tema central en la organización de esta Nueva España que está comenzando una nueva etapa de su historia. Este es Felipe IV. Felipe IV, el rey que se juró en Nueva España en 1621 como monarca del Imperio Español. Pero el rey Felipe IV era un rey bastante mediocre, igual que su padre Felipe III. Un rey que le gustaba el teatro, que le gustaban pues, las fiestas, ¿no? Se había desposado con su tía, ¿no? Una princesa austriaca, ¿no?, de la misma casa de Austria. Tuvo incluso un hijo que era retrasado mental, Carlos II, ¿no?, que gobernaría la segunda mitad del siglo XVII. Felipe IV, por supuesto, tenía un montón de amantes, tenía hijos bastardos por todos lados, ¿no? Y encargó el gobierno a este personaje, su valido. Felipe IV tiene este valido, que es el conde duque de Olivares, ¿no?, Baltasar de Guzmán. A este valido le toca el pleno de la Guerra de 30 años. En 1618, ¿no?, en el centro de Europa, estalla esta guerra, una guerra violentísima, durante 30 años, una guerra que asola el centro de Europa. La mitad de los habitantes de Alemania desaparece con la guerra, ¿no? La guerra tuvo un pretexto, los calvinistas en Bohemia, en la zona de Praga, se rebelaron contra el imperio, contra el emperador de Viena, ¿no? Desfenestraron, es decir, lanzaron por la ventana a un funcionario del imperio y el emperador les declara la guerra y obviamente en la guerra pues comienzan a entrar príncipes luteranos, entra Suecia, entra después la última parte de la guerra entra Francia, ¿no? Holanda, por supuesto, está felicísima porque en la guerra pues, va a conseguir finalmente su independencia de España, ¿no? Y estamos entonces ante una guerra brutal que está consumiendo enormes recursos, porque por lo que se llama el pacto de familia, España entró a la guerra para apoyar a sus primos, los emperadores austriacos del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Este personaje, el conde duque de Olivares, declara lo que se llama la unión de armas, ¿no? Es decir, todos los reinos del imperio deben colaborar para la guerra, no solamente Castilla, ¿no? La unión de armas es, todos deben colaborar con hombres y con dinero, ¿no? Y precisamente se envía a México a un virrey, el conde de Gelbes, para poner orden en las finanzas, acabar con la corrupción e imponer precisamente este cobro de, digamos, dinero para las guerras que está desarrollando España en el centro de Europa. Aquí tienen a este personaje, Diego Carrillo de Mendoza, marqués de Gelbes, había sido virrey de Aragón antes, había sido expulsado de Aragón porque, recuerden, los territorios españoles tenían bastante autonomía. Aragón había hecho un pacto con Castilla de preservar sus privilegios y llega un virrey que comienza a atacar los privilegios de Aragón. Y en 1621, un poco antes de 1621, los aragoneses lo expulsan literalmente de Aragón, no quieren nada que ver con él porque es un hombre muy cuadrado, ¿no? Quiere imponer todo por la fuerza, no quiere pactar, no quiere negociar, ¿no? Y a este es el que manda Felipe IV como el primer virrey de su reinado a Nueva España.
Llega en 1621, unos meses después de la celebración de la jura, ¿no? Es un militar, ha participado en varias guerras en Europa, es un administrador, el secundón de una familia aristocrática. Sus títulos, Marqués de Gelbes y tiene otro título, ¿no? Son de sus esposas, ¿no? Tuvo una esposa, viudó y tuvo otra. Fue el encargado de implementar las políticas para aumentar los ingresos de la corona. Se enfrenta, en 1621 llega el virrey y lleva a cabo una reforma moral en todas las instancias, ¿no? Gobernaba precisamente uno de los que estuvo a la cabeza de la ceremonia de 1621, ¿no? El presidente de la audiencia, Pedro Vergara Gaviria. Su compadre, el corregidor de Metepec y de México, algo insólito, una persona con 2 corregimientos, Melchor de Veráez, tiene negocios con mercaderes, y lo que hace Gelbes, encarcela a Melchor de Veráez, ¿no? Y prohíbe reuniones de procesiones de negros, cuando hubo una rebelión de negros hacía poco. Incluso en esa rebelión se pensaba coronar a un rey negro, como el rey Baltasar. Hizo el 6 de enero precisamente esta rebelión, fue ahogada, descubierta, y fue destruida, pero este virrey comienza a prohibir a los negros las reuniones. Vamos a ver, la participación de los negros va a ser importantísima en su destitución. Los puesteros de la plaza también se rebelan contra él, porque comienza a cobrarles impuestos a los puesteros y a las mujeres que vendían sus memelas ahí en la plaza, ¿no? Hay ataques al ayuntamiento, ataques al consulado, a los vagos y delincuentes, pero lo peor fue el enfrentamiento con el arzobispo Juan Pérez de la Serna, ¿no? Juan Pérez de la Serna había abierto una carnicería a un costado de su palacio, y el virrey prohíbe que haya carnicerías fuera de las oficiales, y prohíbe que se venda trigo y maíz fuera de la alhóndiga, ¿no? Porque eran negocios, obviamente, de los ricos mercaderes con los hacendados que producían carne y producían este tipo de bastimentos, y por supuesto con los miembros del ayuntamiento, que son la gente que representa, digamos, a estos hacendados, ¿no? También Pérez de la Serna detiene la aplicación de una cédula real contra los frailes, y eso comienza a confrontarlo con Juan Pérez de la Serna. El pretexto: Melchor de Veráez, que estaba preso en las cárceles del palacio, huye supuestamente en secreto, parece que ayudado, y se refugia en sagrado en el convento de Santo Domingo, ¿no? Y es sacado por la fuerza por el virrey, ¿no? Claro, esto es violentar un derecho sagrado que tenía la iglesia. Nadie podía sacar por la fuerza a alguien que hubiera acogido a sagrado. El arzobispo excomulga al virrey, y el virrey manda al arzobispo que salga fuera de la ciudad. Y desde Teotihuacán, Pérez de la Serna orquesta con el clero, con la audiencia, con los ricos hacendados del ayuntamiento y con los mercaderes del consulado, una rebelión contra el virrey, en la que participan negros e indios. Muchos de estos negros e indios llegan armados, con armas que vienen de Puebla y que son precisamente traídas por el ayuntamiento, y muchos de estos negros son la clientela o los sirvientes de los oidores, de los miembros del ayuntamiento o de los miembros del consulado de comerciantes. El virrey es capturado, ¿no? El palacio es incendiado, la puerta es incendiada, es capturado, aunque dicen algunas fuentes que huyó. De hecho, es calculado y llevado al convento de San Francisco, donde los franciscanos también lo tienen preso, ¿no? Y una fuerza armada formada por mulatos y nobles se organiza para imponer el orden, ¿no? Un orden que fue totalmente implementado por las gentes de poder para derrocar a este virrey, que era sumamente impopular. ¿Por qué? Porque había roto el pacto, ¿no? Este pacto que se había mostrado tan armónico en 1621, este virrey lo vino a destrozar, ¿no? Se crea un vacío de poder, y durante 8 meses gobierna la audiencia a cargo de Pedro Vergara Gaviria, ¿no? No hay ejecutados, curiosamente, en esta rebelión, ¿no? Varios son encarcelados, pero no hay ninguna ejecución. ¿Por qué? Porque la rebelión no fue un motín como el de 1692 de tipo popular, sino literalmente fue un golpe de Estado, ¿no? Viene el nuevo virrey, el virrey Marqués de Cerralbo, que es un corruptazo, ¿no?
hacen una gran cantidad de negocios para sus clientelas, que siempre los virreyes vienen acompañados de su séquito, ¿no? Y viene con él el arzobispo Manso y Zúñiga, que también viene como visitador. El virrey y el arzobispo inmediatamente chocaron, ¿no? Comenzaron una serie de conflictos. El Manso venía precisamente a ver que todo lo que había pasado durante la rebelión se solucionara. Se había mandado a un visitador anterior, Carrillo y Alderete, que había sido bastante, digamos, proclive al virrey Gálvez, ¿no? Al virrey Gelbes, se había inclinado demasiado por Gelbes y, por supuesto, pues todo el gobierno, los criollos, no lo querían, y entonces la corona mandó a este arzobispo también como visitador. Y este arzobispo declara una paz, ¿no? Todos los encarcelados salen, declara un armisticio, ¿no? Una especie de perdón generalizado, y la rebelión, pues, se olvida, ¿no? Pero en 1629 viene una gran catástrofe. La Ciudad de México se inunda, ¿no? La gran inundación va a poner esta ciudad en una terrible situación. Un año antes de la rebelión, este personaje, que un pintor famosísimo, ¿no? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, este pintor pinta esta visión de la Ciudad de México antes de la gran inundación. Como ven, hay zonas todavía llenas de agua, ¿no? Sobre todo en las lluvias. Están los dos acueductos, el acueducto que llega a la Mariscala y el acueducto que lleva al Mercado de San Juan, que construyó precisamente el gobernador indígena don Antonio Valeriano, ¿no? Están las iglesias, la catedral todavía está sin concluir, ¿no? Pero es una ciudad próspera, cosmopolita. Aquí está el Santiago Tlatelolco, ¿no? Es una ciudad que tiene una gran riqueza, ¿no? Porque está en un lago, allá llegan productos de todo el mundo, como hemos visto, ¿no? Pero este cuadro nos está diciendo una ciudad que todavía no ha sufrido la gran catástrofe. La gran catástrofe se dio sobre todo a un problema que venía dándose desde la época prehispánica, que es el famoso Albarradón, que se rompe con la conquista, ¿no? El Albarradón no se restauró y comenzaron las grandes inundaciones que inundaban la parte del lago que estaba más baja, el lago de Texcoco, un lago de agua salobre, se desbordaba sobre este lago de agua semidulce, ¿no? Había habido varias obras. Enrico Martínez estuvo encargado de varias de estas obras para el desagüe de la laguna, para evitar las inundaciones, pero en 29 las inundaciones fueron especialmente violentas, y sobre todo porque de los cerros bajó lodo, ¿no? Los cerros estaban ya pelones por la construcción de la ciudad, se habían cortado todos los árboles, y esta desforestación había provocado deslaves. La ciudad quedó sepultada bajo el lodo 5 años, ¿no? Y esto provocó una terrible situación. El arzobispo Manso pensó que la mejor forma de solucionar el problema era llevarse a la Virgen de Guadalupe a la catedral, ¿no? Y hay una gran procesión con barcas que llevaron a la Virgen de Guadalupe desde su santuario hasta la catedral. La Virgen de Guadalupe para este momento había sido una de las imágenes más veneradas después de la Virgen de los Remedios, ¿no? En este cuadro aparece un milagro que hizo la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI, pero también nos representa el regreso en 1635 de la imagen desde la catedral después de que la ciudad bajó su nivel de agua, ¿no? En 5 años se supone que la Virgen de Guadalupe secó la ciudad y regresa a su santuario. Y el obispo Manso es el que organiza estos traslados, ¿no? Es muy importante porque la Virgen de Guadalupe se convierte también, igual que la Virgen de los Remedios, en una virgen guerrera relacionada con la conquista, ¿no? En el famoso libro de Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, que se publica en 1648, bajo los auspicios del arzobispo Mañosca, que era un arzobispo de una familia de inquisidores. En este libro se habla de la Virgen de Guadalupe como la mujer vestida de sol del Apocalipsis, ¿no? Y se compara, por ejemplo, a Cortés con San Miguel, el arcángel,
que vence a la idolatría, que es el demonio, el dragón de las 7 cabezas. En la representación, la Virgen está sobre el nopal, el símbolo de México Tenochtitlan, y las alas del águila imperial, que representan también las alas del águila del Apocalipsis y las alas del águila de la Ciudad de México, ¿no? Y aquí tienen las llaves de San Pedro y la tiara papal representando la sujeción a la autoridad de Roma. El santuario de la Virgen de Guadalupe está directamente vinculado con la catedral. Más o menos por la época en la cual está publicándose este libro, gobierna la diócesis de Puebla el obispo Juan de Palafox. Juan de Palafox había llegado en 1640-41. Había llegado en una época muy difícil. En 40 se había declarado la independencia de Portugal. La familia de Braganza, una familia portuguesa, se había apropiado del gobierno, habían declarado la guerra a España y los judíos portugueses comienzan a ser perseguidos, no tanto por judíos, sino por portugueses. Y entonces la Inquisición comienza la gran persecución contra los judíos portugueses. Esto decapita a un sector de los mercaderes. Varios de los vascos estuvieron implicados en estas denuncias, ¿no? Incluso los Mañosca eran vascos, ¿no? Y tenemos aquí a Palafox, que fue nombrado en lugar del virrey Escalona, que estaba emparentado con los Braganza y que fue inmediatamente destituido, fue nombrado virrey interino, arzobispo de México y fue nombrado visitador del rey. Obispo de Puebla, visitador del reino, arzobispo y virrey, ¿no? Por muy pocos meses ocupó este cargo, llegó un nuevo virrey, el marqués de Salvatierra, pero en este momento Palafox está en la cumbre. Es uno de los grandes personajes que ha nombrado el conde duque de Olivares, ha estado muy cercano a la corona, es un aragonés muy importante, es muy susceptible a estas, digamos, realidades locales, de esas autonomías locales como la que tenía Aragón, se pone del lado de los criollos, ¿no? Defiende los intereses de los criollos. Hacía poco se había prohibido el comercio entre México y Perú, por ejemplo, ¿no? La Armada de Barlovento se había armado y se habían llevado todo el dinero de la Armada. Y todo esto pues va a hacer que Palafox se convierta un poco en el campeón de los intereses criollos. Está publicando este libro, Historia de la conquista de la China por el tártaro. ¿Por qué escribe este libro? ¿No? Este libro se imprime en París, pero lo está escribiendo en Nueva España con materiales que le dan los jesuitas, ¿no? Precisamente es una obra sobre el buen gobierno, ¿no? Los tártaros son el modelo del buen gobierno. Los tártaros están, la dinastía, de hecho la dinastía Ming, ¿no? Que es una dinastía manchú, no es una dinastía tártara, está cobrando sus impuestos en plata para fortalecer la economía. Y esa plata forzosamente viene de América, ¿no? China vende grandes cantidades de productos, textiles sobre todo, ¿no? Textiles, sedas, y una gran cantidad de porcelanas, marfiles, etc. Y esos productos son comprados con plata novohispana. Y esa plata comienza a enriquecer a los tártaros. Y Palafox se da cuenta de esto. Y un poco su interés no solamente es mostrarle al rey de España el buen gobierno que tienen los tártaros, en contraste con el mal gobierno que España tiene, y la necesidad de limitar la salida de plata novohispana hacia China. Vemos aquí entonces esta internacionalización, ¿no? En 1648, el mismo año que se está publicando el libro de Miguel Sánchez sobre la Virgen de Guadalupe y que Palafox está ya en un proceso de decadencia, el conde duque de Olivares ha sido destituido, ¿no? Y recuerdan, tuvo un serio conflicto con los jesuitas Palafox en Puebla. En el 49 ya es mandado a la diócesis de Osma. Bueno, en este momento, este es el panorama europeo, ¿no? La paz de Westfalia, ¿no? Que termina con la guerra de 30 años, y la paz de los Pirineos, que termina, digamos, fincando la paz entre España y Francia, dejan un territorio ya totalmente cambiado. En el centro de Europa, ¿no? Ha perdido mucho poder Austria, ¿no? Francia comienza a convertirse en la gran potencia. Recuerdan, Richelieu, el cardenal Richelieu, se había aliado con los protestantes para no encontrarse entre dos frentes católicos, Austria y España, ¿no?
sube al poder Luis XIV. Es el siglo de Luis XIV y el siglo de todas las luchas contra Luis XIV para lograr el equilibrio europeo. Recuerdan que poco después Portugal, que se había independizado, comienza sus alianzas con Inglaterra. Portugal, el rey de Portugal casa a su hija Catalina de Braganza con el rey Carlos II, que ha sido entronizado después de la gran rebelión de Cromwell, ¿no? Y le da como dote ni más ni menos que Tánger y Bombay, dos territorios que van a ser la base de la gran potencialidad inglesa en el siglo XVIII. Su entrada a la India en Bombay y Tánger, que es su entrada por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Tenemos entonces un panorama muy cambiado. Y en este panorama, ¿qué juega la Nueva España? ¿No? Nueva España está realizando a la segunda mitad del siglo XVI una consolidación social, política, económica, ¿no? Es un siglo de gran prosperidad, de gran auge para todas las actividades agropecuarias, la minería, el comercio, ¿no? Y en 1680 se da una gran fiesta, ¿no? Y esta fiesta se da en Querétaro, ¿no? A raíz de la fundación de este templo, el Templo de Guadalupe, ¿no? La Congregación de Guadalupe, que dirige un importante clérigo rico llamado Juan Caballero y Ocio, ¿no? Fabrican este santuario a la Virgen de Guadalupe y se hace una gran fiesta que se encarga a Carlos de Sigüenza y Góngora. Él escribe las glorias de Querétaro para describir esa fiesta, pero él estuvo también implicado en la elaboración de la fiesta, ¿no? Todos los temas del orgullo criollo estuvieron presentes en esa fiesta. Aún no se crea el mito fundador de la batalla de Santiago y la Cruz de Piedra entre Otomisa y Chichimeca. Ese mito se creó un poco después. Pero en la fiesta aparecen Moctezuma, ¿no? Moctezuma y el águila de México y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Los símbolos de la Ciudad de México. Estos símbolos que ya vimos estaban presentes como construcciones de la identidad de Nueva España. Y aparece la Malinche como Nueva España, ¿no? Que tienen a la Malinche vestida para la fiesta, pero en el momento en que la Malinche y Cortés están siendo recibidos por Moctezuma, ¿no? Moctezuma y la Malinche se convierten en los reyes de México, en los símbolos del pacto entre los criollos y la corona de Castilla, antes incluso de la conquista. Por medio del pacto, el Ayuntamiento de la Ciudad de México se ha establecido la base para que este reino autónomo pacte y negocie con los virreyes que llegan, ¿no? Y la Nueva España, representada por la Malinche, que incluso en las celebraciones de las glorias de Querétaro aparece así, y la Malinche como Nueva España está junto con Moctezuma, son las representaciones de este reino autónomo. En las fiestas del Corpus aparecían la Malinche y Moctezuma danzando con los 4 continentes, y esto se representa también en la famosa traslación de la Virgen de Guadalupe a su santuario en 1708. Aquí, en estos techos, azoteas, hay otra embajada japonesa. Pero Nueva España estaba ya consolidada como un reino. Vean toda la cantidad de rebeliones indígenas que hay desde el siglo XVI. En el siglo XVII, nada más en el siglo XVII, hay una rebelión en 1609 de Yanga, ¿no? Está la gran rebelión tepehuana de la que hemos hablado, esta rebelión que asola amplios territorios. Hay una rebelión en Tehuantepec en 1660. Hay una rebelión tarahumara. A todo lo largo del siglo los tarahumaras se están rebelando, ¿no? Y en el sureste, pues hay varias rebeliones. En 1709 hay una en Nuevo León. Además, un poco al norte de Querétaro, los pames y los jonases en la Sierra Gorda todavía no han sido sometidos. Apaches, comanches, yumas, seris, coras y huicholes en el norte no han sido sometidos. Lacandones y tzáes en el sur no han sido sometidos, ¿no? O sea, las rebeliones, la rebelión de Nuevo México en 1680, que mató a 16 franciscanos y echó fuera a los colonos hasta El Paso, el famoso Paso en Texas, ¿no? Va a ser una rebelión que será reconquistado Nuevo México en 1692, y Sigüenza hace un tratado sobre esta reconquista, pero nos muestra que el territorio todavía estaba
difícilmente sometido. Una rebelión en la Pimería Alta mata al padre Francisco Javier Saeta, ¿no? En 1695, aquí está la representación del martirio de Saeta, y el padre Quino escribe la vida del padre Saeta. Esta es la frontera, según el mapa de Bernardo Mier. La conquista en esos territorios aún no ha concluido. Esta celebración del 1621 todavía nos muestra una Nueva España muy consolidada en el centro, pero todavía con unas fronteras sumamente violentas, unas fronteras donde la guerra y las continuas rebeliones indígenas ponen en peligro el dominio español. Esta celebración de 1621, que nos ha mostrado una Nueva España muy sólida en cuanto a sus símbolos, pero alrededor solo de la Ciudad de México, y una Nueva España que está también beneficiándose de este contexto global e internacional, esta Nueva España sigue todavía en el siglo XVIII siendo el gran país, el gran territorio, la joya, como decían, de la corona del Imperio Español. Muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias por esta visión que nos has dado, tomando como pretexto en 1621, pero pues que ciertamente nos has dado un panorama amplísimo y bueno, pues la Nueva España era la Nueva España, no cabe duda, era el proceso de globalización, se dio en la Nueva España y todo lo que nos has comentado acerca de tantos y tantos acontecimientos del siglo XVII y por otro lado, la reafirmación cada vez más fuerte del criollo. Me llama mucho la atención que el Paseo del Pendón a un segundo término. ¿No es así? Sí, así es. El Paseo del Pendón dejó de ser porque finalmente el Paseo del Pendón lo que conmemoraba era ¿qué? Era la conquista, y la conquista era el sometimiento a Castilla, ¿no? En cambio, el pacto que representaban Cortés y Moctezuma era de igual a igual, ¿no? Este era un reino, igual que Aragón, igual que Navarra, ¿no? Igual que Cataluña, y este reino pactó con Carlos V, ¿no? Y ese pacto debía ser conservado por el rey en los descendientes de Moctezuma, que eran los criollos. La nobleza criolla se sentía directa descendiente de Isabel Moctezuma, ¿no? Varias familias criollas descendían o se habían emparentado con los Moctezuma, ciertamente, y por eso se sentían herederos directos del rey Moctezuma y de su poderoso imperio prehispánico, ¿no? Nueva España era la continuidad de ese imperio prehispánico. Sí, y la figura, como nos has demostrado, de Moctezuma, ¿sí? Nada que ver con lo que se provocó en el siglo XIX y menos en el XX, de la figura triste de Moctezuma, al contrario, es el orgullo, ¿no? Pues mira, tienes muchísimas felicitaciones. Rebasamos el número de 200, más de 200 ya no pudieron entrar, lo cual pues, no sé, nos da pena de los que quisieron entrar, pero pues no lo pudieron, ¿no? En este momento todavía hay 195. Tienes muchas felicitaciones por parte del público. Bueno, yo creo que después dice Berenice, por favor, ¿cuándo y dónde podemos ver la repetición de esta interesante conferencia? Se los vamos a informar desde luego, ¿verdad? Muchas felicitaciones. Bueno, pues eso para qué te lo comento. Bien, que eres uno de los maestros más afamados en la facultad y fuera de la facultad. Antonio, no me queda más que darte las gracias. A todos nuestros seguidores también. Estuvieron muy atentos. No sé, Carlos, si quieres concluir con algo. Bueno, ha sido excelente este recorrido de un siglo tan peculiar, un siglo del que hemos aprendido mucho escuchándote, Antonio. Y bueno, creo que me dejan impresionados varios puntos. El cosmopolitismo del que hablas, que ya se puede vivir en la capital de la Nueva España, con todos esos grupos y pueblos que lo están conformando, realmente como que dejan tareas para resolver, no sé, este revisionismo que finalmente permite entender cómo a veces hemos como
reducido la importancia de esa historia al conferirla a veces a parámetros muy estrechos, mientras que tú lo amplías de una manera, muy, muy clara, muy contundente. Y entonces ese cosmopolitismo y esa Nueva España capaz de rivalizar con los grandes imperios de la época, pues, gracias a los beneficios que han obtenido con los nuevos territorios, pues creo que de verdad nos deja un panorama muy amplio, entender esas raíces del criollismo que están desde esa época, que vamos a llegar al 19 y al 20 y seguimos discutiendo estos asuntos, criollismo, mestizaje, etcétera. Y bueno, la parte social, es decir, todos estos grupos que ahora se pretenden agrupar en resistencia indígena, pero donde tú lo que demuestras cabalmente es cómo en el siglo XVI son grupos no sometidos